Dios le bendiga, damos la honra a nuestro Dios y le estamos invitando en esta mañana en su programa Centro de Sanidad Divina. Estamos aquí creyendo al poder de Dios, creyendo esa palabra poderosa que trae sanidad sobre su vida. Así que quédese ahí con nosotros porque vamos a entrar en este momento a recibir esa bendición de esa palabra que sana, que transforma nuestras vidas. Dios le bendiga. Estamos aquí para que Dios se glorifique una vez más, como cada sábado que estamos aquí en su programa Centro de Sanidad Divina. Bendecimos a nuestro Dios y estamos invitando para que usted sea compartiendo este video, esta transmisión con otras personas que necesiten que Dios opere sanidad en sus vidas, en un familiar, en un pariente. Estamos orándole a Dios para que en esta hora esa gloria del Señor permanezca sobre su vida. Que Dios se glorifique en esta mañana. Así que vamos a entrar en la oración, vamos a disponer nuestra vida para que Dios se glorifique de una manera especial. Bendito es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él reina por todos los siglos, para siempre su misericordia. Así que estamos invitando a la pastora Gloria para que estemos en esta mañana orándole a Dios para que Él se glorifique con poder. Bendito el Señor. Dios me le bendiga mucho a todos en este día. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu majestad. Tú eres el soberano, Señor, el dueño del mundo, Padre Celestial. Y en esta hora, Dios, venimos delante de ti, mediante Cristo, tu Hijo, Señor, agradecido contigo por las misericordias que tú tienes para nosotros, dándote la alabanza, dándote la gloria, dándote la exaltación, porque tú, Dios, mereces toda nuestra adoración y te damos todas las gracias, Padre Celestial. Clamamos en esta mañana para que tu misericordia sea extendida sobre muchas personas que necesitan una sanidad en su vida, Señor. Damos gracias porque sabemos que usted tiene el poder, porque a usted, Señor, usted le ha dado poder al Hijo para que cada uno de nosotros reciba a través del pacto en Él la gloria de recibir bendiciones de la gracia sobre nosotros. Y una de ellas es la sanidad del cuerpo. Por eso, Señor, en este día venimos delante de ti para que tomes todas las cosas, Señor, para que mires la vida, para que mires las necesidades, para que te apiades, Dios mío, para que tu misericordia sea extensiva y sea tocando vidas en esta hora, para que su propósito sea cumplido en muchas personas en esta mañana, y que en el nombre poderoso de Jesús usted manifieste su gracia, su poder, su gloria sobre nosotros. Colocamos todas estas cosas en tus manos en este día. Colocamos, Dios mío, esta transmisión, colocamos todos los detalles y pedimos en el nombre de Jesús que usted nos asista en todo tiempo, Señor. Colocamos su palabra para que usted opere conforme lo que tenga preparado para nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor y damos toda la gloria, pidiéndole que usted en esta mañana sea edificado, que usted sea bendecido, que sea tocado, que haya algo en las cosas que vamos a compartir que a usted se le revele, que en la vida suya haya un nuevo despertar y que usted pueda recibir ese toque maravilloso del Señor en su vida. Que ese Dios que es profundo, ese Dios que tiene tantísimas cosas que darnos porque es una fuente inagotable, pueda venir sobre usted como una pequeña corriente y que siquiera una sola gota de su grandísima sapiencia caiga sobre su vida en esta mañana, que usted pueda recibir del Señor, que pueda ser abierto su espíritu, que usted pueda recibir la iluminación de su palabra y que su vida en este día
pueda ser edificada grandemente para la gloria de Dios. Pedimos que el Señor extienda su maravillosa mano sobre su familia, sobre su casa, y como las promesas del Señor están dadas para que cuando nosotros ponemos nuestra casa a su servicio, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Asimismo, esa bendición sea extensiva a cada rincón de ese lugar físico, a cada una de las necesidades de ese sitio donde usted tiene su familia, donde usted convive con ella, y que cada una de sus dificultades sean teniendo solución, sean teniendo una respuesta, porque Dios toma control de todas las cosas cuando nosotros dedicamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar al servicio de ese Jehová de los ejércitos. Y ese Dios maravilloso, ese Dios guerrero, ese Dios poderoso, ese Dios proveedor, ese Dios que sana, ese Dios que liberta, ese Dios que da paz, ese príncipe de paz, esas maravillas que vamos a recibir a través de su Hijo también está reposando sobre todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza absoluta en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y damos gracias en este día porque sabemos que usted de alguna manera Dios le va a dar algo en lo cual usted va a ser edificado completamente. Queremos o quiero particularmente que Dios esté revelando su palabra a personas que han sido llamadas para ejercer el don de sanidad, y que esta maravilla de lo que se encuentra en cada uno de los escritos de la palabra del Señor en usted sea hecho una verdad, que usted lo pueda creer y que usted pueda actuar en la fe sobre esa palabra, para que cuando usted ministre sanidad sobre los enfermos, esos enfermos reciban de esa fe suya y la enfermedad huya por el poder de Dios. Porque cuando creemos en que la palabra de Dios es verdad, Dios mueve su mano para que su palabra haga aquello para lo cual Él la envió sobre la tierra. Entonces yo le invito que usted esté más atento y que Dios opere conforme su petición y conforme sus expectativas en este día. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde grandemente, porque Él está aquí para seguir bendiciendo, para seguir abriendo caminos, para seguir ensanchando territorios, para seguir dando a cada uno de nosotros la oportunidad de que podamos ser los que alcancemos multitudes para su gloria. Entonces, queremos que el Señor siga extendiendo sobre su vida su manto de gracia y su bendición completa. Y de esa forma usted pueda seguir adelante, como dice la palabra, porque hay que predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Que el Señor le use, que el Señor le ensanche, que el Señor le bendiga y que usted sea alguien que atesore su palabra, que no sea un oidor olvidadizo. Le damos bendiciones esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria a nuestro Dios y damos gracias al Señor en esta mañana por sus bendiciones que son grandes, que son poderosas. Y hoy estamos aquí para proclamar esa palabra de vida, esa palabra que puede traer sanidad a su vida, que puede cambiar su cuerpo físico, si está enfermo, si está en una situación difícil, o usted o un familiar suyo. Creemos que Dios es poderoso para llegar ahí a su casa, donde usted se encuentra, con esa palabra de sanidad, la palabra que restaura, la palabra que cambia. Y en toda Escritura encontramos el testimonio del poder sanador de Dios, el cual está vigente porque el Señor es el mismo de hoy, de ayer y por todos los siglos. Su presencia permanece, su presencia todavía está transformando vidas, transformando corazones, y por eso nos gozamos en Dios por sus maravillas, por las cosas que Dios hace, que indudablemente son asombrosas, son maravillosas. Es el Dios que nosotros tenemos, y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de las cosas que Jesús hizo en esta tierra.
Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Pero antes quiero recordarle que comparta este video. Si usted recibe bendición a través de este programa, compártalo a otras personas que necesitan llenarse de fe, que necesitan recibir esa palabra oportuna. A veces las personas no tienen los recursos para medicamentos, para tratamientos y mucho menos para cirugía o una hospitalización. Entonces, el poder de Dios está vigente, el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Por eso le estamos invitando en esta mañana que esté compartiendo este video, haciéndolo llegar a otras personas que necesitan que Dios se glorifique en sus vidas. Así que hoy vamos a leer la palabra de Dios, bendito el nombre precioso de Jesús, y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 9, inicialmente vamos a estar leyendo del 1 al 8, bendito el nombre del Señor. Y este mismo pasaje que vamos a leer lo encontramos también en otros libros de la Biblia, de los evangelios, y vamos a estar también compartiéndolo para enriquecer la enseñanza y para que usted tenga más claridad acerca cómo Dios opera, cómo Dios hace sanidades y milagros. Así que dice así la Escritura: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Señor, te honramos, te bendecimos y pedimos que esta palabra de una manera poderosa esté llegando a su vida, que en esa mañana el poder de su palabra pueda transformarle, que el poder de la palabra del Señor en esta mañana pueda llegar a su vida de una manera poderosa. Hoy honramos a nuestro Dios y que esta palabra traiga ese efecto que tiene el poder de la palabra de Dios. Como dice la Escritura, que Él envía su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. Es decir, cada vez que la palabra de Dios sale, cuente con el milagro. Cuando la palabra de Dios sale es un hecho que hay sanidad, que hay prodigios, milagros. Es el Dios que tenemos. Y para eso en esta mañana vamos a estar compartiendo con la pastora Gloria. Ella está aquí para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Podemos ver maravillas en la palabra del Señor. Y bueno, aquí tenemos este pasaje donde el Señor al iniciar su ministerio estaba andando por Decápolis. Los lugares donde él estaba era precisamente en Capernaum. Dice que estaba en su casa y le trajeron a un paralítico. Este paralítico estaba tendido en una cama, lógicamente no podía andar por sí mismo. Entonces lo trajeron. Al traerlo, pues venía por medio de otras personas. Y este hombre lo trajeron con el fin de que el Señor le tocara. Pero dice que la puerta estaba totalmente cerrada, que no podían acceder a donde estaba el Señor sentado. El caso es que dice que desentellaron la casa, bajaron el paralítico, y en el Evangelio de Lucas dice que lo pusieron enfrente de Jesús. Cuando estaba en ese lugar,
Entonces el Señor miró la fe de los que lo traían a Él. Y es lo que se destaca en este pasaje, que el Señor estaba mirando que los que traían al Señor Jesús tenían fe. Este hombre probablemente también estaba deseoso de que Jesús le tocara, hiciera un milagro en su vida, pero él no podía venir por sí mismo. Entonces lo vinieron trayendo 4, lo llevaron delante del Señor, y el Señor dice que al ver la fe de ellos, por la fe en esa palabra de sanidad que salía por la boca de Jesús, por la fe en que el poder de Dios que estaba a través de Jesús operaba, entonces trajeron a este hombre, y dice que el Señor Jesús le dijo: toma tu cama y vete a tu casa, levántate. Pero también estaban allí espiándolo los escribas, los fariseos, las personas que siempre andan persiguiendo a alguien que Dios está usando, porque no falta quien esté atrás mirando los errores, mirando las circunstancias en las que se dan los hechos, con el fin de mirarlo, encontrar las triquiñuelas para acusar, para levantar el dedo, para señalar, para criticar, para desvirtuar y hasta para decir que eso no es de Dios. Entonces a él también le ocurrió esto, y estaba, dice la palabra, que estaba iniciando el ministerio. Está dentro de las primeras manifestaciones de las sanidades en el ministerio terrenal del Señor Jesús, en los 3 evangelios donde se relata este pasaje. Entonces, siempre está recalcando que el Señor estaba iniciando, y allí estaban esos acusadores, buscando ver qué era lo que estaba sucediendo, sorprendidos porque ellos eran palabras vanas, pero el Señor vino para que se cumpliera lo que decía, lo que salía por su boca. Entonces empezaron a criticarlo, y él dice que viendo sus cavilaciones, dice la Escritura, descubriendo sus pensamientos, ¿sí? Por sus dones el Señor pudo saberlo, y les respondió que para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para echar fuera demonios, para levantar a los enfermos, a los paralíticos, entonces le digo al paralítico: a ti te digo, levántate, vete a tu casa, toma tu cama y vete a tu casa. Porque él le dijo que los pecados le eran perdonados, porque el Señor lo primero que quiere de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón. Y lo primero que el Señor busca es que nuestra vida sea limpia de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, seamos absueltos, seamos perdonados. Y entonces opera en nosotros todas las bendiciones que tiene preparadas para un hijo de Dios, porque en el evento en el que el Señor perdona los pecados, tú te conviertes en un hijo de Dios. Entonces el Señor primero quería su corazón, su alma, primero quería su obediencia, para después añadirle las sanidades o las bendiciones que estaban preparadas para aquellas personas, para las que fueron sanadas, para las que recibieron algún tipo de misericordia de parte del Señor por un achaque, por una queja, por una carga, por una dificultad que estaba sobre su vida durante mucho tiempo. Porque hablan del que estaba sentado en la puerta, del que tenía 40 años, de la mujer que tenía 38, y así sucesivamente, gente que tenía una vida completa, en donde un padecimiento afligía su alma, su vida, y estaba totalmente diezmado, totalmente recluido en muchos casos, apartado, porque no se podían presentar frente a los demás por su condición de enfermedad. Entonces el Señor le daba la libertad de que pudieran andar como los demás, haciendo muchas cosas maravillosas a través de una pequeña misericordia por la fe. ¿Por la fe de quién? En este caso de los 4, que fue lo que el Señor miró. Lo que recalcan los evangelios es que el Señor miró la fe de los 4. Y
perdonó sus pecados, eso le llamó mucho la atención a sus opositores, porque decía, este blasfema, porque ¿quién tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Entonces él le dijo, para que ustedes vean que tengo poder, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ese hombre se levantó y se fue andando con su cama en sus espaldas, en sus hombros, porque ya no lo necesitaba, ya podía andar. Ya no lo regresaron 4, ahora él regresó cargando aquella cama que había sido llevada por 4 a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y regresó caminando para mostrar que en él había el poder, porque había sido el enviado, el Jesucristo para muchas personas y sobre todo para esos que estaban allí escépticos. El caso de los fariseos, de los escribas, que eran del pueblo judío. Y el Señor le dio esa lección a toda esa multitud que estaba ahí enfrente, que se había agolpado y que tenía la casa totalmente llena, porque eran multitudes las que seguían al Señor Jesús. Por lo tanto, dice la palabra que la gente empezó a decir, este hombre ha sido lleno de poder. Dios ha derramado poder en medio de nosotros. Dios ha enviado, y empezaron a reconocer el enviado que había sido el Cristo de la gloria. ¿A quién? A su pueblo y a muchos otros, porque él no solamente hizo milagros en medio del pueblo judío. Recuerden Decápolis, 10 grandes ciudades que estaban alrededor, que estaban por allí cercanas, en donde el Señor iba haciendo todas estas señales y maravillas, para que su nombre fuera exaltado, para que el poder de Dios fuera visto en medio de las vidas. Y como alguien en un pasaje dijo, un profeta se ha levantado y Dios ha visitado su pueblo, porque había venido la visitación del Señor Jesús sobre su pueblo. Así nosotros hoy en día tenemos una visitación especial con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces estamos desapercibidos, aún los que nos conocemos a Dios y su forma de caminar y su forma de actuar. También nos desapercibimos por tiempos. Estamos alejados, estamos un poco distantes. Estamos ignorando que Dios todavía actúa y que todavía continúa hasta el fin de los tiempos, hasta que esta iglesia sea levantada por el Espíritu Santo. Entonces, muchos que están en el mundo, y escuchamos a veces nosotros que las personas tienen una necesidad y quieren buscar al Señor para que Dios opere algo en sus vidas, porque están en un momento difícil. Porque muchas veces preparamos palabras y estamos dispuestos para llevar a las personas una misericordia de la palabra del Señor, el conocimiento de su verdad. Compartir con muchos la necesidad que tienen, porque vemos sus vidas, porque vemos las circunstancias en las cuales ellos desarrollan su día a día. Y sabemos que si Dios estuviese en ese hogar, todo cambiaría, todo fuera diferente. Y tratamos de llevar esta palabra a las personas para que reciban y para que tengan al Señor como el centro de su vida, para que le obedezcan conforme su palabra, conforme está escrito. Porque muchos dicen, yo soy del Señor, yo lo tengo, yo oro. Es cierto, muchos le piden misericordia, es cierto, muchos le piden que tenga misericordia por sus pecados y les perdone, eso es cierto. Muchos invocan su nombre, eso es cierto. Muchos buscan la oración a diario, eso es verdad. Quizás muchos son más consagrados que muchos de aquellos que nos llamamos cristianos, en cuanto a oración, en cuanto a estar buscando el rostro. Pero en su vida, en general, ¿cuál es la obediencia conforme a la palabra que está escrita para cada uno de aquellos que busca al Señor Jesús? Y nosotros vemos que algunos están en medio de dos aguas. Creen en una cosa, buscan la oración, le claman a Jesucristo, oran, saben que el Espíritu Santo es el ayudador, el santo paracleto para nosotros que estamos en esta tierra, y que fue el que nos dejó el Señor Jesús para que estuviera con nosotros y esté en nosotros. Pero al mismo tiempo tienen otras prácticas,
al mismo tiempo se dedican a buscar otro tipo de cosas que van contra lo que dice la palabra, contra la obediencia a la palabra. Y trata uno de buscar que la persona se maneje en una integridad con Dios, con el fin de que su vida cambie completamente, de que la página que está viviendo en este momento pase para una mejor página escrita con bendición, escrita con solución, escrita con salud en muchos casos. Pero ese momento tal vez no llega, porque hay dificultades, porque hay ataduras, porque hay conceptos preconcebidos, porque hay situaciones en las cuales las personas tienen una fe en cosas que son totalmente antagónicas a Dios. Entonces el Señor siempre viene con señales, porque los que no crean a la palabra, crean a las señales, para que muchos, cuando tengan la experiencia del poder de Dios en su vida, hagan como hicimos nosotros, que en un tiempo no queríamos saber del Señor, en un tiempo estábamos completamente ajenos, pero dice la Biblia que estábamos alejados de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero entonces el Señor nos hace cercanos por la sangre de Jesús. ¿Cómo? Cuando hacemos un pacto con Él, cuando pactamos que vamos a ser obedientes a Él, cuando pactamos que vamos a atender lo que dice su palabra y vamos a someternos a la obediencia. Entonces es cuando nosotros recibimos esas promesas, entramos en esos pactos y nos hacemos cercanos y ya dejamos de ser lejanos y ya nos convertimos en hijos. Entonces el Señor permite que muchas ciudades como Decápolis puedan recibir señales para que se acerquen al Señor Jesús y le reciban como su Señor, suficiente Salvador para su familia, para su casa, para hacerlo el Señor de su vida, para hacerlo el centro de su atención, para que ya no andemos en rituales del mundo, para que ya no andemos en las cosas de antes, para que dejemos el sincretismo religioso que manejamos hasta ahora, en el cual nosotros nacimos y nos desenvolvimos durante la vida hasta que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Porque nosotros somos testigos del poder de Dios por ese milagro maravilloso que Él ha hecho en nosotros. Por eso nosotros en esta ocasión estamos tratando de llevar esta palabra para usted que está allí, para usted que la escucha, para que usted que la necesita, para que usted que puede seguir proclamando esta verdad, porque muchos de nosotros estamos en Cristo pero no tenemos la revelación de la sanidad en nuestra vida, pero el Señor quiere que nosotros tengamos una revelación completa del sacrificio en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que ahí en esa cruz el Señor clavó los pecados, las enfermedades, sí, pero también dice que por sus llagas y por sus heridas que Él llevó en su cuerpo cuando lo flagelaron. En este tiempo de la vida el mundo está rememorando o conmemorando esa Pascua, ese Cordero Pascual, donde el Señor fue crucificado, donde el Señor fue lapidado, donde el Señor fue flagelado, donde el Señor fue completamente dañado y crucificado. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos vida nueva. Y nosotros necesitamos realmente resucitar en un cuerpo glorioso cuando nosotros aceptemos que ese sacrificio en la cruz es para que nosotros vengamos a vida nueva, para que esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario, para que esa sangre que salió por las sienes del Cordero, para que ese sacrificio en la cruz, allí donde el Señor fue clavado, porque los demás eran amarrados, atados a los maderos, pero el Señor lo clavaron en la cruz, al Señor lo asaetearon por su costado, para que probar que había muerto. Y dice la Biblia que lo único que no hicieron con Él en ese sacrificio de cruz fue quebrarle sus huesos, porque era lo que hacían con esas personas que crucificaban, para que al quebrarle las rodillas, los huesos de las rodillas, y se perdiera el soporte, entonces hubieran desprendimiento del diafragma y la persona muriera definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor no fue quebrado, no fue necesario,
el peso de tu pecado, de mi pecado en la cruz, fue suficiente para enviar al Señor a la muerte. Y el Señor fue al infierno. Allí arrebató el poder que le había sido dado a Satanás. Y la gloria del Señor Jesucristo. El mundo celebra el sábado de gloria, pero muchos no conocen lo que es el sábado de gloria. Lo glorioso que es nuestro Señor. Porque nosotros hemos tenido a través de la historia el contenido de lo que hemos celebrado, que hemos entendido, o la pequeña revelación que hemos ido teniendo de lo que está escrito en la Biblia. Y por eso hay muchas iglesias que se han quedado en el Cristo crucificado. Y es una iglesia o una religión de sufrimiento. Y usted ve en sus altares a un Cristo crucificado, porque se quedaron en el dolor, se quedaron en la derrota, se quedaron en la cruz, se quedaron en el sufrimiento, se quedaron en ese Cristo que está ahí colgado, en agonía, en dolor. Y ese es el símbolo que tiene esa religión, del Cristo sufriente. Y muchas de nuestras iglesias, aún de nuestras iglesias evangélicas pentecostales, nos hemos quedado en el Cristo resucitado, el que se levantó de la tumba, el que venció la muerte, el que fueron a buscar allá al sepulcro y encontraron solo los lienzos. Pero nosotros tenemos que vivir la vida del Cristo glorificado, del que se sentó a la diestra de Dios Padre, el que está allí sentado para bendecir, porque nos ha trasladado de nuestra vida antigua a la vida nueva que tenemos en la resurrección y en la gloria de haberse ido delante del Padre a reclamar la diestra del trono celestial, para sentarse en lugares celestiales y con Él sentarnos nosotros allí en victoria, en alturas, en bendición, donde desde allí nosotros vivimos una vida conforme a los triunfos y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que vivir esa vida gloriosa. Y una de las glorias que debemos vivir es que en la cruz del Calvario se quedaron las enfermedades. Allí se quedó la enfermedad, allí se quedó la muerte, allí se quedó el pecado, allí se quedó la condenación, allí se quedaron los antiguos pactos de tu vida. Y hoy tienes una vida nueva, un pacto nuevo. Hoy estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Él es el que ganó esa bendición para ti y para mí. Y está sentado allí puesto en lugares gloriosos, como le dice el libro de Efesios, el capítulo 1, en donde habla de que nosotros estamos sentados allí con el Señor Jesús, el 1, el 2. Hay unas maravillas de lo que habla ese libro conforme la bendición de lo que tú y yo tenemos por lo que alcanzó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Dios está dispuesto para ti. Dios quiere extenderte su mano para que tú recibas la bendición de aceptar a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en el centro de tu hogar, y que lo pongas allí como el Señor, para que Él sea el que dirija, para que tú decidas lo que Él te diga que decidas, porque ya tú pierdes hasta el poder de tomar decisiones si el Señor no te da a ti luz para las cosas que tú piensas hacer, porque en Él estamos completos, porque en Él no tenemos error, porque en Él está la sabiduría, porque en Él está el camino correcto, la dirección de todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso yo te invito a que tú tengas un encuentro con el Señor Jesús y que resucites en esa gloria con el Señor, para que tú vivas una vida resucitada y una vida gloriosa, sentado en lugares celestiales al lado del Señor Jesús, y que tú puedas ser usado como un instrumento de gloria para que muchos enfermos vengan a ti y sean sanados por el poder de Dios, porque en ti opera el poder de Dios. Como dice el libro de Efesios, que en nosotros opera de acuerdo a la revelación que haya en nuestra vida. Entonces, tú y yo estamos llamados para que la gloria de Dios repose sobre nosotros, y así como esas personas que vieron que en el Señor Jesús había poder, cuando los fariseos empezaron a menospreciar y a cuestionar el por qué decía que perdonaba pecados, al levantar al paralítico de la cama, del lecho de postración, y decirle que tomara su lecho y se fuera a su casa, él estaba levantándolo, y la gente estaba viendo que ese hombre que estaba postrado, probablemente muchos lo conocían,
Probablemente el Señor lo conocía antes de iniciar su ministerio, porque estaba en casa y lo trajeron. Y dice que viendo la fe de aquellos que lo trajeron delante de él, y él le perdonó sus pecados y le levantó del lecho. Ese fue testimonio para los que estaban allí mirando, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Probablemente muchos de esos escribas y fariseos estaban creyendo de ver. Eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Por eso él fue al Señor de noche, para decir que en ti es que hay, tú tienes que ser hijo de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, las señales que tú haces no las podrías hacer, porque se les reveló que a través de las señales que veía, realmente sobre Jesucristo rebosaba el poder del Padre. Y así muchos otros. El centurión también creyó porque veía, siendo un escéptico romano, un hombre totalmente pagano, vino a creer en el poder de Dios. Eso fue lo mismo que le pasó a Cornelio y a muchos otros más, que aun cuando no eran del pueblo de Dios, venían porque veían que las señales se daban en una persona y en aquellos seguidores que continuaron la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo después que Él ascendió a los cielos y dejó con nosotros el Espíritu Santo para seguir haciendo este trabajo sobre la tierra hasta que Él venga nuevamente a rescatar a su pueblo para llevarse su iglesia. Entonces, el Señor Jesús está presto para ti y para mí. Tú y yo tenemos solamente que aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón y dejar de estar cuestionando genealogías y dejar de estar cuestionando cuestiones que hoy en día no entiendo por qué aún la gente se opone a cuando ve la palabra salir por la boca de alguien. Tú tienes que mirar que la palabra sale y que si esa palabra está conforme a las Escrituras y el Espíritu te da testimonio que eso es de Dios, recíbelo, recíbelo. La Biblia dice que ya no hay judío ni griego. Tenemos que seguir adelante sabiendo que el Señor vino para que tú y yo recibamos salvación, vida nueva. Y aún dentro de ese paquete de bendición, ese pacto de sangre, también estamos recibiendo la sanidad. Y yo quiero que en esta mañana tú ores conmigo para que le entregues tu corazón al Señor Jesús, para que tú entres en esa vida nueva, para que tú camines en esa bendición de que el Padre está contigo, en esa bendición de que tú haces parte de la familia de Dios, en esa bendición de que el Señor te está llamando para que vengas y compartas con los demás las maravillas que el Señor dejó a través de su palabra en la boca tuya y mía para su gloria, porque es a través y mediante el Espíritu Santo que Dios opera sobre la tierra. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado tu palabra y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi vida, transfórmame, Señor, y yo hoy rechazo los pactos hechos con anterioridad en mi vida y me acojo al pacto nuevo en sangre en Cristo Jesús. Y de ahora en adelante renuncio a todo aquello, Señor, que tuve en el pasado, a toda incredulidad, a todo satanismo, a todo lo contrario a tu palabra. Y hoy me declaro hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Y permite que yo pueda estar contado dentro de los salvos y que cuando allá se pase lista, yo pueda escuchar y responder por mi nombre felizmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios y queremos que usted sea uno más. Que así como esos que proclamaron que Dios había visitado y que el poder de Dios estaba en Jesús, usted también lo haga. Y que usted se atreva a poner las manos sobre los enfermos. Porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, en el nombre de Jesús, cuando creemos que hay poder para sanar, hacemos el ejercicio y sucede la sanidad. Porque el Señor lo dice que es
una señal de que tú y yo creemos. ¿En qué? En Él, en el Evangelio, en su poder, en su gracia, en su gloria. Entonces yo te invito a que tú lo hagas en este día. Yo te invito a que tú te atrevas a dar ese paso. El Señor viene pronto y nosotros tenemos que seguir llevando a cabo este trabajo, sanando vidas, salvando almas, para que muchos estemos gloriándonos en la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga, te guarde en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nos gozamos en el Señor en este día, en esta mañana, por esta palabra poderosa. Y estamos bendiciendo a cada una de aquellas personas que se han conectado. La hermana María Eugenia, Dios le bendiga en gran manera. En esta mañana damos gloria al Todopoderoso. Exaltamos su poder porque Él es Dios grande, Dios maravilloso. Y declaramos que esta palabra sigue actuando, se siga manifestando en cada una de sus vidas. Que Dios siga trayendo sanidad, prodigios y milagros. Por eso hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Reciba sanidad en el nombre de Cristo, no importa la enfermedad. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad retrocede por el poder de la palabra. Y declaramos que ese Dios maravilloso está actuando y está moviéndose en esta hora con poder en su vida. Clamamos para que Dios una vez más se manifieste poderosamente, que hoy toque, que hoy Dios haga esa obra prodigiosa en su vida. Clamamos en el nombre de Jesús, declarando ese Cristo vivo, ese Cristo poderoso. Se va toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, fuera de ese hogar, fuera de esa familia, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que todo espíritu familiar de enfermedad retroceda de esa casa, toda herencia de maldición y toda enfermedad que viene por herencia, la rompemos por el poder de la palabra. Y hoy estamos proclamando esa sanidad poderosa, gloriosa en Dios. Él es ese Dios especial y glorioso. Oh, aleluya, exaltamos su gloria. Damos honra a nuestro Dios en este día. Y gracias por acompañarnos en esta mañana. Hemos estado aquí compartiendo esta verdad. Hemos estado proclamando que Él sana, que Él todavía está, su poder está vigente. Por eso usted tome las promesas de Dios, agárrese de esas promesas y camine victorioso. Y recuerde que el Señor dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Y la enfermedad que envié a los egipcios, no las enviaré a vosotros. Así que tome esta palabra, aférrese a ella y permanezca en salud, porque la salud está en la voluntad perfecta de Dios. Su deseo es que usted esté absolutamente sano. Dios le guarde, Dios le bendiga, y nos vemos en su programa Centro de Sanidad Divina el próximo sábado, Dios mediante. Bendiciones.